Hablando, antes de Porque, ir al tema de las elecciones, también quería acotar un poquito con el tema de lo que ocurre con la vicepresidenta, que es grave. También mucha complicidad, Virgilio, del cerco mediático, hay que decirlo, porque en otros términos y en otros tiempos, si esto hubiese pasado, por decirte, con el presidente Rafael Correa, esto era noticia mundial, pues hermano, porque y acá vemos un silencio, se acepta, aunque hay voces, tanto incluso de gente que apoyaba al presidente Noboa, de que es una barbarie lo que ha ocurrido con la señora vicepresidenta, solo porque no quiere que gobierne ese mesecito. ¿Cuál crees tú que es el terror de Noboa por la señora Abad para que no se quede ese mesecito ahí encargada? a ver, ¿qué haya entre ellos y qué es lo que provocó la ruptura? ¿Qué cosas hay ahí? Esa es una cosa que ninguno de ellos ha podido explicar. Pero la razón de por qué no quiere que no sea alguien del círculo cercano quien esté, eso sí es muy claro. El presidente quiere tener el control político mientras dura el proceso electoral. Claro. Quiere tener el control político. Eso es muy claro. Quiere ese mes, que son el mes de campaña, el mes que se realizan las elecciones, ¿sí? Mientras hay el proceso de campaña electoral, él quiere seguir teniendo el control político. ¿Para qué? ¿Por qué razón? ¿Cuál es la desesperación por la que él quiere tener, el Ejecutivo quiere mantener el control político? ¿Cuál es la razón? Y aquí entra en duda el proceso, entra en duda si se va a respetar o no la voluntad del pueblo ecuatoriano. Fíjate, parte de las cosas, ¿no es cierto?, que tienen que ser investigadas. Yo no estoy diciendo, ¿sí? Claro. Hay muchas personas que confirman y dicen, sí, esos chats sí son, porque yo sí escribí esto Así es. con el señor Villavicencio y sal. Pero digamos, esto tendría que ser investigado. También. Tendría además que estar en cadena de custodia. Tendría que ser investigado. Pero ahí hay una cosa gravísima, pues, gravísima, que una supuesta presión Sí, sí, sí. de la fiscal general a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, amenazándole con allanar el Consejo Nacional Electoral si es que no pasaba como finalista la segunda vuelta el señor Guillermo Lazo. Eso fue ¿Sí? fatal. Eso es fatal, digo. Pero es el mismo consejo que ahora va a realizar las Claro. elecciones, pues. Es el mismo consejo que ahora va a realizar las elecciones. Y un tribunal contencioso electoral que descalifica a una persona, no vamos aquí a especular cuántas eran sus oportunidades o no. Lo cierto es que el Ejecutivo considera que esas personas le restaba votos a él, a Sí, su sí, sí. tendencia. Lo descalifican, así en la mesa, olímpicamente. Están acostumbrándose a hacer lo que les da la gana, a pasarse por el traste, por el forro, la Constitución, y que salgan impunes de todo. Eso es lo que está sucediendo realmente en este país. Eso es lo que está pasando. Entonces, ¿qué garantía hay de que el voto ciudadano pueda respetarse? Si se quiere tener desesperadamente durante el mes de enero y si hubiese segunda vuelta, también cuando sea nuevamente la campaña, ellos quieren seguir teniendo el control político. Quieren seguir teniendo el control político. ¿Para qué? ¿Cuál va a ser el uso? ¿Esto va a significar también presión sobre los órganos electorales? ¿Sí? Todas estas cosas son las que en este momento nos hacen dudar. No Y, hay garantía del próximo proceso electoral. Aquí puede pasar cualquier cosa, puede hacerse cualquier cosa porque no hay quien investigue. La titular de la acción penal, en este caso, no está, no tiene ni la voluntad, yo creo que no tiene ni siquiera tampoco en este momento la entereza política ni moral para y yo creo que poder la llevar confianza se ha adelante este perdido también. proceso. Ya, pero con todo eso, yo lo que me pregunto es, ¿cómo es que estos bloques políticos, cómo serán los mecanismos de presión? ¿Qué cosas habrá atrás de eso para que en el pasado, no ha pasado 3, 4 semanas del juicio político, del intento de juicio político a la señora fiscal? No, y no hubo los No votos. hubo los votos. Claro, la salvaron. No hubo los votos, ¿sí? No hubo los votos. Ni siquiera se calificó para que pueda efectivamente desarrollarse el proceso de juicio político, ¿sí? Y ahora, con todo esto que ha sucedido, ¿seguirán esos bloques políticos también escondiéndose? ¿Sí? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que les hace actuar de esa manera? ¿Sí? Es muy complicado para una república que no haya quien investigue todo lo que sucede. Puede pasar cualquier cosa, estamos en manos de un poder omnímodo,
puede venirse cualquier cosa. Estamos en un apagón democrático. Y yo te digo, puede incluso estar en riesgo la realización misma de las elecciones. ¿Ya? Puede estar en riesgo incluso la realización misma de las elecciones, ¿sí? Y no hay quien ¿Por qué? investigue. ¿Qué podría pasar para que se comprometan las elecciones? Bueno, es que si lo que quieren es mantener el poder y ven que eso se está de alguna manera alejándose como objetivo, puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa. Pueden inventarse que ahora también ellos quieren ir a una constituyente. Puede pasar cualquier cosa. Puede ¿Ya? pasar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no hay orden democrático, porque se ha roto el Estado de Derecho, porque no hay independencia entre las funciones del Estado. Y si no hay independencia de las funciones del Estado, no hay garantía para los derechos de ninguna persona. Esta es la realidad de lo que está sucediendo en el país. No hay mejor descripción que la que hizo la presidenta de la Asamblea de que vivimos un apagón democrático. Ahora sí vale. Literalmente estamos en un punto en el país, ¿sí? Que el último que se quede que apague la luz. Sí, ¿Sí? sí. Este es de alguna Virgilio, forma la y situación. lo irónico de esto también es, por ejemplo, ver un presidente que se aferra a un puesto en donde tampoco desarrolla mayor cosa. Es decir, ni siquiera vemos un gobierno que resuelve, vemos un gobierno que hace, que construye. No, vemos un gobierno que no hace nada, pero que se aferra al poder, me parecería solo por capricho. Porque tampoco es que vemos del lado ciudadano esa euforia por ayudar, que sería interesante, ¿no? Sería verlo al presidente de Chútica, mira cómo pelea, cómo lucha, hizo esto, creó esto, construyó esto, dio el mantenimiento a las termoeléctricas, no gastó la plata en una consulta popular, pero no hay nada. Entonces, simplemente es una pelea política de capricho. De capricho, Nelson, de negocios, de business. O sea, este es el problema, de que cuando el poder económico logra tener el poder político, lo utiliza pues para los negocios del pequeño círculo, los negocios de la familia, los negocios del grupo, asegurar esos negocios. Sí, ese es el tema. Sí, esta es de alguna forma una lección que nos debería quedar a los ecuatorianos. Cuando el poder económico, cuando los que ya tienen el poder económico, cuando las élites económicas buscan el poder político, ¿sí? Lo hacen para buscar asegurar los negocios de la familia y del pequeño grupo. No les importa lo que pase con el resto del país. Y eso es lo que estamos viviendo. Eso es exactamente lo que estamos viendo en este momento en el Ecuador. Entonces, no es el capricho, no solo son, también es el Esos ego, egos, también, claro. sí, también es el ego, la vanidad, ¿no? Creen que se puede comprar todo, que se puede incluso comprar el poder político. No, pero más allá de eso, más allá de los temas personales, de la circunstancia, de la personalidad, ¿sí? Es el tema de los negocios que hay ahí. Fíjate, lo que empieza a ser rumores, pero que como no hay quien investigue, no se sabrá. ¿Sí? ¿Cuál fue la verdadera salida del señor Félix Wong? No dicen nada, ¿Cuál solo que fue? lo mandaron a Colombia. Sí, y además lo mandaron a un puesto, no es que fue de embajador, pues, ¿no? ¿No? No es que fue a hablar con Petro. O sea, si el propio presidente Noboa habló con Petro, y Petro no es que dijo, no les voy a vender electricidad, les dijo, voy a vender siempre y cuando a Se Colombia le pueda, sobre. claro, es Sí, soberanía. claro, que es lo lógico, ¿no? Lógico. Sí, y dice que el pretexto de estas cosas absurdas y ridículas que no debemos acostumbrarnos a oír, igual que Así es. cuando se puso a la vicepresidenta que vaya a arreglar un conflicto entre lo que es Israel y... este genocidio en Gaza. Sí, ¿qué podía hacer? No habrá nunca siquiera tenido la oportunidad Así de es. estar en una mesa en la que pueda existir alguna influencia. Ahora dice que va a ir el señor Womba de consejero para poder hablar con el presidente Petro y solucionar la crisis energética. Pero atrás de eso hay muchos rumores de conflictos entre el gobierno, de investigaciones que se hicieron, entre ellos investigándose, que había negocios de por medio. Bueno, esto es o no realidad, ¿sí? Esto va a quedar como un rumor o puede ser investigado, ¿sí? Que había o no negocios, ¿sí? Esto es lo que el país debería saber, pues. ¿Había o no negocios? ¿Sí? Entonces yo creo que esa es la lógica. No es que solo es caprichos, también hay vanidad, ego, también todo eso. Pero sobre todo, aquí hay business, asegurar los negocios, pensar el Estado
para asegurar los negocios de la familia, del pequeño círculo, tal cual han actuado siempre las viejas oligarquías. Nada de que Nuevo Ecuador, ese es puro cuento. Imagínate esta actitud diciendo que es buen Nuevo Ecuador, o sea. Sí, es el mismo, le digo, es la vieja oligarquía, ¿sí? Con nuevo rostro, diciendo, presumiendo de que es lo nuevo, cuando es lo viejo, lo mismo de siempre. El presidente tratando de ser un nuevo Abdalá Bucaram, ¿sí? Sin el ingenio. Yo le reconozco que Sin por lo carisma. menos Abdalá Bucaram tenía ingenio. Claro, No, era carismático. acá cuando intenta hacer bromas es grotesco. Es Así es. grotesco. Hasta ¿No? para eso hay que tener cierto swing y Bucaram lo O tenía. sea, esto hay Sí. que reconocerle a Bucaram, pues eso hay que reconocerle a Bucaram, que Eso sí. y además no tenía que preparar, no tenía que ensayar, no le tenían que poner el teleprompter, ¿no? Era espontáneo, decía las cosas. Acá es de alguna manera reeditar lo que era también este bucaramismo de Abdalá, pero sin el ingenio, sin la chispa, y entonces lo que se oye es grotesco, Claro, pero es de muy eso mal gusto es además, extra, ¿no? De ¿no? mal gusto eso Muy del mal gusto. carpintero, de los tres palos. Además que es también una situación que no hace quedar ni siquiera bien a su esposa, una cosa Sí, vomitiva. y además mi mamá decía que uno presume de lo que carece, Así ¿no? es. Pero ya, Ajá, eso es. dejemos allá con sus propios Virgilio, demonios, no nos metamos en eso. ajá. Esas son sus propios demonios, que él pueda, que él se enfrente a sus propios demonios. Y va a pagar las consecuencias electorales, ojalá. ¿Qué pasa con esa última Eso encuesta que espero hubo? yo. Ojalá, yo también. ¿Qué pasa con esas encuestas que hablaban en la última que revisé del 11% más o menos? Dejémoslo en 11 de Topic, ese 11% que tenía, que aparecía en tercer lugar. ¿Por dónde crees que camine ese porcentaje luego de que Topic ha sido retirado del camino? Tal vez la jugada de que todo vaya a Noboa no creo que suceda al final, o sí. Mira, nunca, esto nunca pasa en los procesos electorales. Este es un error en los procesos electorales. No pensar que los votos de alguien se trasladan. No. Directamente. En primer lugar, el propio partido, me parece que en este caso era Suma, tendrá que poner un candidato. Así es, está buscando. ¿Sí? El propio candidato Topic ha señalado que entiendo que ha abierto la plataforma para recoger Nombre. nombres, ¿sí? Dice que se está en ese proceso, otros hablan ya de que podría ser incluso el anterior vicepresidente de Lenin Moreno, Otto Sonnenhösler. A alguien tendrán que poner, ¿no es cierto? Entonces, no es que aquí hay que los votos de alguien se suman automáticamente para otro, así no funciona, no Ok. funciona. Y yo creo que lo único que hay que aspirar, lo único que hay que buscar es que la ciudadanía esta vez actúe con responsabilidad y con conciencia, que mire que está en sus manos Sí, y ese que es el por lo problema, ¿no? menos estas lecciones puedan ser aprendidas. Hemos llegado, no al filo del abismo, Nelson, ya estamos en caída libre hacia el abismo, ¿sí? Hay que esperar poder agarrarnos de algo para no llegar al fondo, ¿sí? Y todo esto es por el odio. Odio que ahora está claro que era una operación de Estado, ¿sí? Cada vez está más claro eso, que era una operación de Estado, ¿sí? Esta es la primera lección que deberíamos tener los ecuatorianos. Y la segunda, que es un mal matrimonio, pésimo, matrimonio con final anunciado, cuando las élites económicas buscan el poder político, porque finalmente terminan utilizando el aparato del Estado para los negocios del pequeño grupo, los negocios de la familia, y no les importa lo que pasa con el resto de los ecuatorianos. Les importa, como decía un expresidente también de triste recordación, un bledo, después de que se comen langosta, él decía arroz con huevo, pero será langosta, champán, les importa un bledo lo que pasa con la mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas. Esa es la realidad, Y, esa es la y- realidad, lo y que digo. sería el mayor reto también, ¿no? Que la gente lo logre entender y en estas elecciones se dé una cosa que ojalá pase, que se pueda terminar todo esto en una primera vuelta para no seguir alargando el asunto. Según veía Luisa en la última, tomaba o faltaba como 4 puntos. ¿Cómo ves el tema? ¿Podrá lograrlo? ¿Podrá seguir creciendo? Mira, yo creo que hay que poner todo
las manos del pueblo ecuatoriano. No queda más. Hay que poner, no hay más. La ciudadanía tiene que reflexionar, la ciudadanía tiene que asumir su responsabilidad. Estamos aquí precisamente por decisiones que han sido decisiones ciudadanas. Entonces, me parece que es momento en que la ciudadanía también asuma conscientemente que los jóvenes, ¿no es cierto?, que dicen que consumen TikTok y todo y que se ríen cuando el presidente se ríe o cuando el presidente candidato se ríe, todo, bueno, ya que se rían, Claro. pero después que también miren que no encuentran trabajo, que Claro. no tienen oportunidades, que no hay universidades, que no hay otras alternativas, que la mayor parte de jóvenes quieren irse del país. Entonces, uno puede reírse, ¿sí? Porque uno se ríe, a veces, y es sano reírse hasta de Así uno es. mismo, ¿sí? Pero cuando sales a la calle tienes que encontrarte con realidades, pues. Y ojalá esas realidades también pesen, ojalá esas realidades también lleven a una reflexión. Y el resto del país, un país a oscuras, un país sin esperanza, un país en incertidumbre. Y yo me siento que es un país también, y esto es complicado, Nelson, yo siento que es como una olla de presión, ¿sí? Claro. No hay movilización, no hay protesta ciudadana, no, pero esto es como una olla de presión. Cualquier momento, frente a cualquier tema, puede llevar a que estalle, y eso podría ser muy grave, porque también la respuesta que se está ensayando, ¿sí? Yo creo que puede ser una respuesta autoritaria, una respuesta, como ya es al margen de la ley. Yo creo que han construido un sistema, porque un sistema que es derivado de haber convertido al odio en ideología. Han construido un sistema, ¿sí?, fruto de haber convertido al odio en ideología. Entonces, tienen unos que elaboran, ¿no es cierto?, juristas, periodistas, agentes de opinión, ¿sí?, elaboran ideas mucho más fundamentadas, pero luego tienen un ejército de pautados, de alquilados o de delincuentes, literalmente, que lo que hacen es dañar el honor de las personas, ¿sí?, que trabajan todo el tiempo para convertir en sentido común lo que ellos quieren o lo que a ellos les conviene. Y por lo tanto difunden en memes, difunden en noticias falsas, se inventan videos, toda esta porquería que hemos visto que son capaces de hacer, ¿sí? Todo esto. Entonces, te digo, si han convertido al odio en ideología y han construido un sistema con esto, son capaces de todo. Y por eso el pueblo ecuatoriano tiene que entender que ningún proceso de recuperación será ni simple, ni sencillo, ni mágico. Tiene que asumir responsablemente en sus manos y empezar a cambiar esta situación en la que no estamos ya al borde del abismo, estamos en caída libre. Busquemos algo en que agarrar. Que así sea. Gracias, Virgilio, por tu tiempo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau. Siempre un gusto. Muchas gracias.